Muy bien. La clase de este día es acerca de MySQL. MySQL es un gestor de base de datos relacionales. Como les estaba comentando, MySQL es un sistema gestor de base de datos relacionales. SGBD significa Sistema Gestor de Base de Datos. Las bases de datos trabajan como la teoría de conjuntos. De esa manera es como trabajan. Es más, el modelo relacional utiliza para su gestión un modelo basado en lógica de teoría de conjuntos. MySQL es multihilo. Un hilo es la unidad más pequeña en la que se puede planificar un procesamiento por el sistema operativo. ¿Qué significa esto? Que cada hilo puede ejecutar una tarea. Entonces, MySQL, al ser multihilo, puede ejecutar varias tareas de forma concurrentes. La otra característica es que es multiusuario. Como su nombre lo indica, pueden trabajar usuarios de forma concurrente y el sistema se los va a permitir. MySQL está en dos sabores o tiene dos licencias. Está una licencia que es open source y está una licencia que es la estándar, que es comercializada por Oracle, ya que Oracle compró a Sun y Sun había comprado ya MySQL. ¿Hay alguna duda en este momento? Buenas noches, Carlos, José, Juan, Pablo, Víctor, ¿me escuchan? Muy bien, entonces hemos dicho de que MySQL es un sistema gestor de base de datos. Y las características que tiene, por lo menos las principales, ¿verdad? Entre otras, es que es una base de datos relacional. Esto significa de que utiliza un modelo de teoría de conjuntos para trabajar. Es multihilo, lo que significa que puede ejecutar varias tareas concurrentes al mismo tiempo. Y multiusuario, que como su nombre lo indica, varios usuarios pueden hacer uso de la base de manera simultánea. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. ¿Dudas en este momento? Ok. Continuemos entonces con el desarrollo. MySQL soporta múltiples motores de almacenamiento. Los motores de almacenamiento indican el tipo de tabla que podemos crear. Mamá, se abre el otro lado. Entre los motores de almacenamiento Pues que hacia abajo. tenemos
en MySQL son My y SAM, que es el motor de almacenamiento por defecto. Y como pueden ver, acá en el slide no soporta transacciones. Las bases de datos que tienen como motor de almacenamiento MySAM son bases de datos, son tablas relacionales. Y tienen la característica de que la información se guardan en 3 archivos. Veamos acá. Veámoslo en el WAMP que hemos instalado. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Muy bien. Como les estaba comentando, vamos a iniciar el WAMP. Luis, Pablo, Víctor, Juan, José, Carlos, ¿me escuchan? Your line is now muted. Your line is now unmuted. Hola, ¿me escuchan? Por favor, confírmenme. Muy bien. Bien. Ya tengo acá iniciado el WAMP. Y entonces nos vamos a ir a la carpeta de instalación. Acá en Bin, MySQL, MySQL, y aquí tenemos una carpeta data. En esta carpeta data se guardan la información de las bases de datos. Y todos estos que ven acá que dicen MySQL Bin, con una secuencia, son logs de la base de datos. Entonces, quiero que vean acá. Y esta base de datos está creada con el motor MySAM. Y quiero que vean acá que cada tabla tiene 3 archivos. ¿Sí? Cada tabla tiene 3 archivos. El archivo FRM almacena la definición de la tabla. El archivo MYD contiene los registros, contiene los datos de la tabla. Y el archivo MYI contiene los índices de la tabla. ¿Alguna consulta al respecto? No, esa carpeta Word a mí me aparece porque es una base de datos que yo tengo instalada, que yo he creado en mi servidor MySQL. Si ustedes ven,
con el comando show database podemos ver las bases de datos que tenemos creados. Entonces yo tengo una base de datos llamada Word y por eso tengo acá una carpeta que corresponde a esa base de datos llamada Word, ¿sí? Y si nosotros vemos acá, voy a hacer uso de, me voy a cambiar a la base de datos haciendo uso del comando use. Y voy a listar las tablas con el comando show tables. Si se fijan, tengo 3 tablas: city, country y country language. Entonces acá yo tengo para cada tabla, city, country y country language, tengo 3 archivos. Tengo un FRM que almacena la definición de la tabla, un MYD que almacena los datos y un MYI que da la información de los índices. Por ejemplo, ¿cuál es la definición de la tabla? La definición de la tabla es el comando que utilizamos de DDL para crear la tabla. Veamos, lo podemos ver acá con el comando desc, nombre de la tabla. Y entonces la tabla tiene los siguientes campos que son ID, Name, Country Code, District y Population. Tenemos el tipo de datos, si es nulo, qué tipo de llave es, si tiene un valor por defecto y tiene acá un campo extra, que acá se pueden poner propiedades de los tipos de datos. Esta información que vemos acá es la que contiene el archivo FRM para City. Veamos, en caso de tener anterior MySQL, sí, en ese caso, cuando instales el WAMP, hay 2 cosas que se pueden hacer. Uno es cambiar el puerto para que no utilicen el mismo, ya que por defecto es el 3306 y las dos instalaciones utilizarían el mismo puerto. O si no, lo que puedes hacer es que en el WAMP solo instalas el Apache y el PHP y utilizas el MySQL que ya tienes instalado. ¿Consultas a este momento algo que no se comprenda? ¿Alguna duda? Muy bien, para terminar con la definición, ¿verdad?, del primer motor, ya vimos acá la definición de la tabla. Ahora, los datos los vamos a ver con un select from nombre de la tabla. Y todos esos datos que ven ahí se encuentran acá en el archivo city.myd. Son un montón. Y los índices esta definición de los índices que tiene 2, tiene city, que es un primary key, y tiene country code,
Esos que vemos ahí se encuentran definidos en el archivo city.myi. Entonces, volviendo nuevamente al slide, el motor de almacenamiento MyISAM es el motor por defecto, no soporta transacciones. Y las tablas son almacenadas en 3 archivos. Uno que tiene extensión FRM, que almacena la definición de la tabla. Otro con extensión MYD, que contiene los registros de la tabla. Y el último, uno con extensión MYI, que contiene los índices de la tabla. Your line is now muted. Your line is now unmuted. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Por favor, confírmenme si escuchan. Muy bien, vamos nuevamente ahora con el siguiente motor, que es Memory, ¿sí? Este motor lo que nos permite es crear tablas en memoria, tal como lo dice su nombre. Y este tipo de motor no permite transacciones. El motor Merge, de igual manera, no soporta transacciones y lo que hace es permitir que una colección de tablas MyISAM sean tratadas como una única tabla. ¿Ya habían escuchado anteriormente el término transacción en SQL? Muy bien. Cuando hablamos de transacciones, hablamos de una unidad que lo podemos ver que es como una técnica para mantener la unidad y la integridad de los datos. ¿De qué manera? Imagínense ustedes están haciendo una compra utilizando el portal de un banco. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, el Banco Agrícola, por ejemplo. Ustedes tienen su cuenta electrónica y entonces van a transferir dinero de su cuenta electrónica del Banco Agrícola a una cuenta electrónica del Banco Scotiabank. Entonces, imagínense que en medio de la transacción, se va la luz y la transacción no se finaliza. ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, en su cuenta de Banco Agrícola van a haber retirado $200, pero en la cuenta de Banco Scotiabank esos $200 no fueron depositados. Entonces, ahí quien sale perdiendo es el usuario. Para evitar ese tipo de cosas, jamás quería volverme a ver. Pues ahí está. Llevaremos a alguien que contribuya. Sudamérica ha sido sacudida por una serie de fuertes terremotos. hola, ¿me Se escuchan? estima que el número de muertos ascienda a más de 2 millones. La destrucción en Río de Janeiro es inimaginable. Los sismos de 8.5 grados han dejado a la... Hola, ¿me escuchan? Muy bien. Como les estaba comentando, las transacciones es un mecanismo para asegurar que todo un bloque de instrucciones SQL se completen, ¿sí?
porque si no se completa, no se respeta la integridad de los datos. Entonces, una transacción, eso es lo que, ese es el mecanismo. Volviendo al ejemplo, imagínense que ustedes están sacando dinero del cajero. Ustedes deslizan la tarjeta y en el marcan cuánto va a sacar de dinero, y al momento en que el cajero les vaya a tirar el dinero, pues se va la luz y el cajero ya no les arrojó el dinero. En ese momento la transacción no se ha completado. Y como no se ha completado la transacción, ¿qué es lo que debe de pasar? Que todas las sentencias que se ejecutaron anteriormente deben de revertirse para que el dinero quede nuevamente en la cuenta y se mantenga la integridad de la información. ¿Se logra comprender eso o hay alguna duda al respecto? Entonces, imagínense que la transacción es un grupo de sentencias SQL que se deben de ejecutar para dar como finalizado un proceso. Y en caso de que falle una de las sentencias SQL, se deben de revertir todas las anteriores para mantener la integridad. Eso es transacción. Entonces, las tablas, los motores de base de almacenamiento que tenemos acá arriba no soportan transacciones. Ok, el motor de almacenamiento BDB, este sí soporta transacciones, pero tiene la limitante de que no funciona en todas las plataformas. InnoDB es el motor de base de datos de MySQL más utilizado y soporta transacciones. Es decir, no funciona en todas las plataformas porque no tiene compatibilidad. Cuando digo plataformas me estoy refiriendo a Windows, los diferentes sistemas operativos, ¿sí? Windows, Linux, OS, FreeBSD, ¿vamos bien? ¿Alguna consulta? El motor que viene por defecto es el motor MyISAM. Ese motor es optimizado para hacer lectura, para hacer búsqueda de información. Ahora, el motor que es optimizado para hacer escritura a la base de datos, ya sea agregar nuevos registros, modificar los registros, eliminar los registros, es InnoDB y soporta transacciones. De hecho, con la instalación que ustedes hacen, traen varios motores de base de datos. Y en caso de hacer falta alguno, se puede descargar. Pero normalmente los motores de base de datos que se ocupan son MyISAM y InnoDB. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos es hacer una aplicación que utilice transacciones, por ejemplo, un carrito de compras, nosotros deberíamos de utilizar InnoDB.
porque esta base de datos está optimizado para la escritura de la base de datos. Cuando decimos escritura, hablamos de agregar información por medio de insert, modificar información por medio de update o borrar información por medio de delete. Y las tablas My y Sam están optimizadas para recuperar información. No, no significa que My y Sam no se puede escribir información en ellas. No. De hecho, por ejemplo, hay muchos aplicaciones web, muchos gestores CMS como Joomla, WordPress, Drupal, que ocupan como sistema de almacenamiento MySQL, y entre las opciones se puede elegir My y Sam como motor de almacenamiento para las tablas. Lo que pasa es que si ustedes van a tener una gran cantidad de escritura de datos, lo más recomendable es utilizar InnoDB. Pero si ustedes lo que quieren es hacer, por ejemplo, un buscador que pueda buscar, imagínense, almacenar en una base de datos todo el texto de un artículo y entonces poder indexar ese artículo y realizar búsquedas por él. Entonces el motor My y Sam es adecuado para eso. Eso no significa que no lo puedan hacer en el InnoDB. No sé si los he confundido en este momento. En ambos motores se pueden hacer lectura y escritura de datos. Sin embargo, MySam es optimizado para hacer grandes cantidades de lectura, recuperación de información, que eso significa que lo devuelve más rápido. Y InnoDB está optimizado para escritura en la base de datos. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Que podemos hacer una mezcla de ambos. Quiere decir que en mi base de datos yo puedo tener tablas con el motor My y Sam y puedo tener tablas con el motor InnoDB. ¿Se comprende eso o hay alguna duda al respecto? De hecho, My y Sam no es que sea de mayor velocidad, sino es de que soporta ser es menos robusto. Y al ser menos robusto, permite hacer una mayor escaneo de la información que almacena. La devuelve rápido, en comparación con InnoDB. Lo que yo quiero darles a entender es que no importa qué motor es el que utilicen, siempre pueden hacer lectura, escritura en esas tablas. Lo importante acá es comprender que en una base de datos pueden hacer mezcla de los motores. Y entonces, si ustedes saben que la tabla va a ser más de lectura, pues utilicen My y Sam. Pero si ustedes saben que la tabla va a ser constantemente utilizada para hacer actualización de información, para registrar nueva información, mejor utilicen InnoDB. ¿Se logra comprender eso?
Bueno, de hecho, InnoDB sí puede devolver grandes cantidades de datos. Ambos pueden devolver grandes cantidades de datos, ambas pueden escribir grandes cantidades de datos. ¿En qué está la diferencia? En el performance, en el desempeño. En eso radica la diferencia. Yo creo que para aclarar mejor estos puntos, los vamos a ver con un ejemplo que vamos a hacer más adelante. Veamos. Si necesitamos transacciones, debemos de utilizar InnoDB, porque nosotros podemos poner índices, llaves foráneas, constraints, también en las tablas My y Sam. Quiero que veamos la diferencia en los ejemplos. Yo creo que con los ejemplos vamos a comprender mejor la diferencia de los motores. Y bueno, tenemos el motor NDB Cluster, que es un nodo de base de datos en clúster. Y este es un mecanismo de almacenamiento en memoria que ofrece una alta disponibilidad y persistencia de los datos. Este tipo de tablas se encuentran particionadas en diferentes ordenadores. ¿Dudas a este momento? Hemos hablado de que MySQL es un sistema gestor de base de datos, ¿sí? Que utiliza base de datos relacionales. Las bases de datos relacionales utilizan un modelo de teoría de conjunto. Es multihilo, lo que implica que puede realizar varias tareas de manera concurrente, al mismo tiempo. Y así como es multihilo, es multiusuario. Varios usuarios pueden conectarse de forma simultánea a la base de datos. Entre los motores principales de almacenamiento tenemos MySam, que está optimizado para la lectura. Sin embargo, nosotros podemos hacer lo mismo que en las demás: escritura, poner llaves foráneas, definir índices, poner reglas de validación, los constraints. Y InnoDB, multihilo, muy bien. Multihilo es la capacidad que tienen los sistemas para poder ejecutar dos tareas de forma concurrente. Hay un dicho que dice: divide y vencerás. Imagínate una tarea que es bien grande y entonces la comienzas a dividir en tareas más pequeñas. Ahora, de esas tareas más pequeñas, aquellas que no requieran la finalización de una anterior, se pueden ejecutar de forma concurrente. Concurrente significa de forma simultánea. Entonces, cuando hablamos que es multihilo, estamos diciendo de que es capaz de poder recibir diferentes consultas y ejecutarlas de manera simultánea. Claro está que las consultas tienen que ser hechas a diferentes recursos.
¿Se comprende eso o hay alguna duda al respecto? Hola, ¿me escuchan? Muy bien. Veamos acá. Y quiero que vean que así como en el Apache tenemos que el archivo principal de configuración es el httpd.conf, acá en MySQL el archivo de configuración principal es my de MySQL y .ini en caso de Windows, y en caso de los demás sistemas operativos es .cnf. En Linux, en OS, en FreeBSD el archivo de configuración es my.cnf. En Windows el archivo de configuración se llama my.ini. Entonces acá tenemos directivas de configuración y las tenemos agrupadas. Por ejemplo, estas son las directivas de configuración para los clientes que se van a conectar. Estas son las directivas de configuración general del servidor. Entonces, observen que acá tenemos password, el cual dice la contraseña general de acceso de los clientes al servidor y el puerto por el que se van a conectar los clientes. Este es el password y el puerto del cliente. Luego tenemos acá las directivas del lado del servidor. Y la primera directiva tenemos user. User es el usuario bajo el cual se ejecuta el servidor. Más que todo tiene razón de ser en los sistemas operativos como Linux, Unix y FreeBSD, en los cuales los programas tienen usuarios por los cuales se ejecutan. Entonces, user por defecto es MySQL, es el user que utiliza por defecto. Port es el puerto por defecto por el cual va a escuchar las peticiones. Este es el puerto por el que se van a conectar los clientes. Este es el puerto por el que van a escuchar las conexiones, que en ambos casos debe ser el mismo. Ahora, el puerto por defecto es 3306. Log indica la ruta donde se van a almacenar los logs del servidor MySQL. Datadir indica cuál es la ruta donde se almacenan las bases de datos. KeyBuffer indica el tamaño de los índices que pueden tener las tablas. ThreadStack indica el tamaño que puede tener cada hilo. Cuando digo tamaño estoy hablando en memoria. ¿Cuántos megas le vamos a reservar a cada hilo? Recuerden que MySQL es multihilo. Significa que puede ejecutar varias tareas de forma simultánea. Imagínense, hay una aplicación que se conecta a la base de datos y ejecuta un update. Y al mismo tiempo hay otra aplicación que se conecta a la misma base de datos a hacer otro update, pero en tablas diferentes. Esas dos consultas que recibe de manera simultánea, MySQL es capaz de ejecutarlas simultáneamente.
Max Connection indica el número máximo de conexiones concurrentes que permite la base de datos. Y la directiva low slow queries lo que hace es registrar las consultas lentas. Ahora bien, ¿dónde encontramos este archivo en el WAMP? En el WAMP nos vamos a la carpeta de instalación, luego a bin, MySQL, y acá tenemos el archivo de configuración principal, myini. Recuerden que en Windows es myini y en los demás sistemas operativos es my.cnf. Si nosotros lo abrimos, podemos ver acá que el password está desactivado. Esto es porque cuando se conecten los clientes deberían de autenticarse según la base de datos. El puerto por defecto es 3306 y el socket lo único que indica cuál es el archivo que va a utilizar para hacer el intercambio de información. ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas? Sí, acá en el archivo ini podemos cambiar el puerto que utiliza MySQL. Pero recuerden que, y es igual que en el Apache, cuando cambiamos el puerto, hay que reiniciar el servidor. Pero además de reiniciar el servidor, si nosotros queremos que se conecten desde fuera de nuestra máquina, por otras máquinas de la misma red, nosotros tenemos que habilitar el puerto en el firewall. ¿Se comprende eso? Quiero que vean que acá dice datadir. Recuerden que es la ruta donde se almacenan nuestras bases de datos. Entonces, si yo me voy a esta ruta que está dentro del WAMP, bin, MySQL, la versión data, voy a encontrar las bases de datos acá. Estas son las bases de datos que yo tengo creadas en mi MySQL. Estos archivos que ven acá son archivos correspondientes a los logs de MySQL. Muy bien, voy a detener acá el